Ciudad de México. Muchas gracias por su pregunta. Estamos entrando en la conceptuación de esa idea, surge por una encomienda, que es el caso que nos pone ella, que es algo de lo que estamos platicando. Y en principio es de quien encomienda, lógicamente. Sin embargo, si la persona que ejecutó la encomienda, sea de la idea de que se trate, adorna, pincelea, modifica esa encomienda, pero la encomienda fue de origen clara y específica, es decir, voy a hacer un ejemplo nuevamente burdo, pero creo que es fácil de comprender. Si al arquitecto yo le dije, ¿sí?, aquí están 100 metros cuadrados y hazme cualquier inmueble que tenga palapa, alberca y salón de juegos, como tú quieras, ¿verdad? ¿Sí? La encomienda no es tan específica, tiene lineamientos, ¿sí?, de lo que mínimo debe de llevar, pero yo no le dibujé a mi buen juicio, mira, quiero que en esta esquina y que acá, o sea, yo no le tracé el diseño para que él con su técnica lo perfeccionara, no fue así. Entonces depende del tipo de encomienda, es a lo que voy. Si es una encomienda abstracta, ¿sí?, quien la ejecuta en su momento sí tendrá oportunidad de poder reclamar derechos sobre alguna idea materializada dentro de esa abstracción. No sé si me estoy explicando. Si no, pues aquí están las líneas abiertas. Pero si la encomienda es específica, ¿sí?, que le dijeran, quiero, vamos a decir, con esos lineamientos, esos trazos propios, la historia puede ser diferente. Dicho en otras palabras, quien ejecuta una encomienda puede llegar a reclamar derechos si él genera a su vez una idea modificada, o sea, de esa idea encomendada, él la hace propia y realmente la adecua de tal manera que ya no tiene nada que ver o mucho que ver con la idea original, sí puede reclamar derechos. Pero si es la idea encomendada en lo abstracto o en lo concreto, pero simplemente le pusimos los bigotes al gato más largos y ya por eso creemos que es diferente, sí puede reclamar lógicamente quien encomienda el estar alterando, modificando la integridad de esa obra encomendada. Yo hablaba en su momento que en materia de derechos de autor, particularmente, y sobre todo si estamos hablando de una tesis doctoral, que en principio, a nivel de tesis, en papel, sería una obra literaria, o un concepto de derechos autorales, yo hablaba de que hay derechos morales y derechos patrimoniales, y los derechos morales tienen incluso subderechos, así como los patrimoniales. Uno de ellos es el de integridad de la obra, el que no pueda ser modificada, alterada o demás. Un buen contrato o documento en el que se encomiende una obra a un tercero, salvaguardará la integridad, porque aunque el autor de esa materialización sea, en este caso, por ejemplo, algunos de ustedes como doctores, ¿sí?, el titular del derecho patrimonial, no el autor, es más, una institución que es una empresa o una escuela, una persona moral, podrá salvaguardar algunos de esos subderechos incluso de integridad, de tal manera que sí podrá incluso, uno, truncar el reclamo de ese ejecutor materializando una obra diferente, ¿sí?, por el hecho de estar sintiéndose dolido de que está simplemente maquillando o adecuando algo por lo cual se le pagó. ¿Me explico? En pocas palabras. Dicho de otra manera, depende, que es una respuesta que es muy abstracta, depende del caso, tengo que decirlo, si habrá casos en el que pueda reclamar derechos, ya sea conexos o derechos de titularidad de origen, pero mucho depende del compromiso y de lo que firma con quien encomienda. Eso es lo que rige o regiría la respuesta a esta pregunta. Espero contestarle y si no, pues aquí estamos. Viene otra pregunta de Campus Cuernavaca, gracias a María de la Luz Casas. Dice, ¿un cuestionario o batería de reactivos puede ser registrable como instrumento de medición? Ajá, muy interesante, muy interesante. Me voy a permitir leer un artículo de la ley de la propiedad industrial. Patentable no es, de entrada, marca no es. Vamos a decir que como figura tradicional, marca y patente en lo abstracto,
de propiedad industrial no sería protegible. Nos vamos a terreno de derechos de autor y los derechos de autor dicen que no son, o sea, qué es lo que no se reconoce como obras. Y si leemos, permítame nada más que lo encuentre. Dice el artículo 14, no son objeto de protección como derechos de autor a los que se refiere esta ley, las ideas en sí mismas, las fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas, principios, descubrimientos, procesos e invenciones, así como el aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en las obras. Y la fracción 3 dice, esquemas, planes, reglas para realizar actos mentales, juegos o negocios, dígitos, colores aislados y algunos otros de ellos. Me ha tocado ver negativas de registro de obra de formularios, porque la ley asemeja a esto que acabo de leer del artículo 14, la autoridad, perdón. De tal manera que un formulario, o sea, un field de blanks, o sea, tenemos, es que ahí les va. Pensemos en un, no sé, en una manera de preguntar a nivel de psiquiatría. Si te gusta el color rojo y me dices que sí, pues tienes tendencia suicida. Y si me dices que el verde tienes esto, pues la pregunta es simple y es un formulario de X preguntas y viene una serie de rayitas para respuestas. O no dice las rayitas, es un formulario de preguntas. ¿Está protegido o no? En principio, lo puede negar la autoridad del desconocimiento porque no hay originalidad en cómo se plasma. Dicho de otra manera, aunque no es tema de derechos de autor y nos estamos saliendo, quiero honrar la pregunta. Cuando hablaba yo de originalidad como objeto de protección de los derechos autorales, es originalidad no tanto en el contenido, sino en la manera de expresar ese contenido. ¿Cuántos libros no hay de derecho constitucional en una biblioteca de derecho? N autores. Y hablan sobre lo mismo, garantías individuales y algunas otras cuestiones de nuestra selva del derecho. Y sabrán sobre lo mismo, pero lo dicen de manera diferente. Algunos con cuadros, otros con esquemas, unos más concretos, unos más largos, unos con ejemplos, unos les ponen hasta nombres a los personajes, etc. Es lo mismo, están hablando de lo mismo, pero de manera diferente. Hay originalidad en la manera de expresión. Aterrizando esto a la pregunta de si una especie de estos formularios, un cuestionario o batería de reactivos puede ser registrable, será registrable si hay originalidad en cómo lo plasma. Pero si es una lista del 1 al 100 y son una serie de preguntas, la autoridad lo va a desconocer como tal. ¿Qué nos quedaría entonces? El terreno en el que estamos ahorita pisando. Si esos cuestionarios pueden ser confidenciales, difícilmente un cuestionario va a ser confidencial. Va a ser confidencial las respuestas y va a ser confidencial la interpretación de esas respuestas, no tanto el cuestionario. El cuestionario, repito, puede decir qué te gusta comer, qué te gusta vestir, qué te gusta escuchar, y en función de esas respuestas darme un perfil a mí, si es perfil criminal o es perfil no sé qué, ¿ok? Las preguntas como tales difícilmente podrían, incluso derechos de autor lo descartaríamos en principio, al menos de que tenga un diseño de colores y algo el formulario, pero ya sería protegible ese diseño, no tanto la pregunta como tal, sino el diseño o la manera en que expresa esas preguntas. Pero descartando, en su caso, derechos de autor y descartando todas las demás figuras de propiedad industrial, nos quedaríamos como secretos industriales, pero el formulario que va a ser público de todas en este cajón. Entonces, si protección que tenga un diseño, de hecho, el diseño de las letras, o sea, de cómo lo plasmen, formas, esquematizado, pudiera tener protección, pero ese diseño, no la pregunta en sí. La pregunta en sí no va a ser protegible. Lo que puede ser protegible es el know-how interpretativo de esas respuestas para poder dar un diagnóstico. Eso sí, y sería como propiedad industrial en su rama de secreto industrial. Espero haber contestado las preguntas y si no, pues aquí estamos. Queda muy poquito tiempo y queda mucho contenido. Entonces, yo me iría un poquito a la 8 que tienen ustedes, bueno, la Filmina 48, página 8 lo que me dieron, no sé si lo puedan identificar en producción. Se encabeza como estrategias de protección, es la Filmina 48. Si tienen preguntas, por favor.
Están muy calladitos. Espero que sea porque esté siendo claro y no porque no esté entendiendo nada y ya quedó. ¿Vienen más preguntas? Sí. Excelente. Buena pregunta porque va a ser eco, creo que incluso en todos los que estamos aquí. Dice la pregunta, Campus Estado de México. Volviendo al tema de desarrollo con alumnos, entonces recomienda que se firme un NDA, un Non-Disclosure Agreement, con el alumno cuando se le da un trabajo de desarrollo específico. Mi respuesta es sí, si quieren invocar ese desarrollo en el cual va a participar un alumno, sobre todo en esta estructura de información confidencial, o incluso si estamos hablando ya de que queremos solicitar una patente, y por ende saldría un poquito del esquema de lo que estamos hablando de confidencialidad, porque va a ser pública las reivindicaciones que van ustedes a hacer y las que van a meter en la solicitud de patente. Pero la respuesta concreta es sí. De hecho, en las recomendaciones siguientes vamos a hablar un poquito de esto. Dice, por otro lado, cuando se deja una tarea, proyecto de una materia, ¿tiene algo que ver que el alumno pagó una colegiatura por la asesoría? Tiene mucho que ver. Al final de cuentas, la institución educativa está dando un servicio y tiene un plantel que podemos equiparar como sus trabajadores, que son los profesores. Y sirven de guías y sirven de asesores para poder cumplir con el objetivo del alumno, que es el que está pagando por precisamente este servicio educativo. Tiene que ver desde el punto de vista que la titularidad, así lisa y llana, va a ser del alumno. Si se le encomienda un proyecto en lo abstracto o en lo genérico, alumnos de no sé qué área, todos tienen como tarea que al final del semestre nos van a dar un medicamento estrella para curar las úlceras. A ver cómo le hacen, pero es parte de su tarea de la materia de farmacología 3. Estoy diciendo algo muy al aire, ¿sí? Viene una encomienda, sí, pero es una encomienda académica, ¿sí? Pero el que la va a desarrollar, la idea propia ya de el análisis de qué reactivo es el mejor y el estudio y demás, pues va a ser del alumno. Y si hace una tesis de ese trabajo final, de esa materia, pues va a ser del alumno. En principio es del alumno. El TEC, en este caso, como institución, tengo que decirlo, pues no le está pagando al alumno para que le dé ese reactivo y que el TEC en su momento haga negocio con él, ¿no? Es una encomienda académica. Ni tampoco será el maestro, pues es parte de su trabajo, ¿sí? Entonces, en principio, todos estos desarrollos, productos de clases, son de los alumnos. En tanto no se firme un acuerdo que diga lo contrario. Que se puede hacer, en principio, de la autonomía de la voluntad de las partes. Claro que un alumno, en un principio, en un proyecto específico, una clase optativa, en algunas circunstancias como son las células, ¿verdad? Ustedes conocen el esquema de las células. Es, yo te apoyo a ti, alumno para un postdoctorado, tú vas a trabajar algo, y lo que generes va a ser del TEC, la mitad, todo, depende del acuerdo que hayan firmado. Ahí no aplica lo que estoy diciendo, porque ahí sí hay un reconocimiento de que el alumno está recibiendo una especie de encomienda, ¿sí? Pero más allá de eso está recibiendo una contraprestación clara y hay una cesión de lo que en principio podía corresponderle por ley, hay una cesión de esos derechos en favor del instituto en este caso, por recibir una mensualidad, por recibir hospedaje, por recibir los beneficios que se hayan pactado. Espero responder la pregunta. Seguimos, por favor, con esa 48 en la que estábamos. Y ahorita pasamos a otra pregunta, o nos quedamos en preguntas sin ningún problema, y vengo mañana, aunque es sábado. Abraham, según tu experiencia, ¿qué tan recomendable es la búsqueda de Venture Capital en Estados Unidos con las empresas dedicadas a invertir en startups? Por lo general piden subir en sus sistemas el Executive Summary, sí. En pocas palabras, ¿qué recomendaría para la búsqueda de Venture Capital por todo aquello que te piden de pásame un summary de de tu plan de negocios y mucha información? Obviamente con la bandera de te voy a calificar a ver si eres propicio a recibir un apoyo de esta naturaleza y es fondo perdido y nada, pero necesito estudiar bien tu proyecto. Está bien, no hay problema, que se dé, ¿sí? Dice, sería difícil, muy difícil, que firmaran algún contrato de confidencialidad, Campus Morelia.
Sí, es correcto, es difícil. Pero bueno, desde el momento que le ponemos ese know-how o lo que le estábamos sacando en nuestro cajón de información confidencial, que está bien identificada, bien documentada y que tenemos accesos controlados, pero por un interés de obtener una inversión se pone en manos de ellos, yo diría cuando menos, si no podemos cambiar la cultura, y a veces lo voy a decir, y no estoy diciendo nombres, pero el abuso de estar, venga información, venga información, venga información, y de 100 proyectos, financio 1 o 2, y los otros, pues hago uso bueno, malo, publico, es otra historia, lo vemos en la práctica, pero cuando menos divulgar lo estrictamente necesario para que validen sin ponerle todo el conocimiento en las manos. No sé si me estoy explicando. Si tenemos que divulgar y se niegan, o por política incluso institucional de un venture capital va a decir, yo no te firmo nada, si tú quieres dinero, enséñame, te valoro, ojo buen cubero o bien analizado, y si procede, ahí va y te doy el dinero. Pero no reclames propiedad de lo que me dijiste, desde que me lo diste a mí tengo derecho a publicarlo incluso en revistas especializadas o no, yo voy a ver qué hago con eso. Bueno, pues si corremos ese riesgo real, yo diría, pues no estar divulgándoles con santo y seña todo lo que es un know-how. Que sea lo estrictamente necesario, subrayo, estrictamente necesario, para que nos validen. Pero no por ello decirle necesariamente los reactivos químicos o la receta de la abuelita para el pastel, ¿verdad? No sé si, espero haber contestado, si es un riesgo latente, es más, es una necesidad con riesgo latente el estar acercándose a inversionistas, el estar poniendo en sus manos proyectos, planes de negocios para las famosas revisiones y validaciones por parte de ellos y saber si invertir o no, pero está en nuestras manos el cuando menos ser muy selectivo, muy estructurado, muy identificado de lo que nos piden, pero no necesariamente estarles dando todo el conocimiento, porque por estadística no necesariamente vamos a ver algo de retorno y sí va a quedar en manos de ellos mucha información. Y si pusimos exactamente todo lo que era información confidencial, con santo y seña, vamos a decir que estamos perdiendo oportunidad de potenciar todo ese esfuerzo que hayamos invertido en ese know-how. Muy bien. Veo que el correo, digo, el tiempo corre y las fiminas no tanto, pero espero estar respondiendo preguntas. Hablábamos en lo que seguía de estrategias, para ser un poquito ya más prácticos y poder ir concretando en un par de minutos. No dejen de tener presente que hay que divulgar información confidencial con reservas, precisamente como anillo al dedo a lo que fue la última pregunta. Si hay necesidad de hacerlo, háganlo pero con reservas. No tenemos por qué estar divulgando absolutamente todo nuestro acervo, ¿sí? Tengan cuidado, la información confidencial es diferente a las reivindicaciones de una posible patente. No es tema de patentes ahorita, pero sí he escuchado de manera muy común. Es decir, Abraham, es que tú haces mucho énfasis en que es subestimado el know-how de todo proyecto. Mira, este proyecto es para lograr una patente. Es más, así me lo piden incluso en el sistema que estemos. Pum. Mi meta es una patente. Y mientras yo logre esa patente e ingrese, ya estoy protegido porque ya reivindiqué. Está bien, lo que se reivindica es aquello que se reclama como novedoso en una solicitud de patente. Pero insisto, yo puedo meterme ahorita a N solicitudes de patentes publicadas, incluso algunas ya otorgadas, y puedo agarrar reivindicaciones de una invención y al final de cuentas no hacer nada. Por más de que tenga maquinaria y todo, no necesariamente me dice todo. Hay mucho know-how detrás de esas reivindicaciones. El hecho de que exista conocimiento que van a aterrizar en eventuales reivindicaciones o sus patentes, no significa que no exista un know-how atrás de eso. Y ahorita todo lo que hemos platicado va más que concentrarnos en el tema de reivindicaciones, es en todo lo que está tras bambalinas de esos desarrollos, de esos proyectos, para incluso llegar a una reivindicación y poder solicitar una patente. Pero estamos hablando de cosas diferentes. La siguiente, ahí sí continúa por favor. Y bueno, toda información confidencial debe ser objeto de un famoso Non-Disclosure Agreement. Puede ser una declaración unilateral de la voluntad, que son las siglas de DV. O sea, lo que se firme puede ser una declaración de quien recibe. Yo, Abraham González, estoy recibiendo de la persona con nombre y apellido tal, una información que se compila en un CD, en un manual, que está identificado bajo el número tal, el cual estoy firmando en todas sus hojas como información confidencial,
y bla, 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 bla. Es una declaración unilateral de voluntad. Es un reconocimiento de confidencialidad único por la persona que recibe. No es un contrato en el que yo, Abraham, firmo que te estoy dando y tú, quien recibe, firmes que estás recibiendo. Adelante. Si me permiten el micrófono, porque si no, no lo oís. ¿Puede ser una carta de intención o es un memorando de understanding? ¿Puede asimilarse? Son cosas diferentes. La carta de intención sería incluso de que yo estoy dispuesto a darte a ti información, o más bien, una declaración unilateral de la voluntad en un escrito de intención sería: yo, Abraham González, representante legal de la empresa tal, te firmo un documento, en declaración unilateral, o sea, de mi mutuo propio, que estamos dispuestos a que cuando vengas te firmemos lo que tú nos pongas de confidencial para reconocer que lo que lo vas a poner en nuestras manos es confidencial y reconocer desde ahorita que es para Eso será en cuanto al tema de intención. Pero lo que yo estoy hablando es, en pocas palabras, que quien tenga que recibir o vaya a recibir información confidencial de su parte, así sea el propio alumno dentro de un mismo proyecto, así sea el profesor, así sea una empresa, así sea una fábrica, así sea un comercializador, etcétera, que el reconocimiento lo haga a través del famoso NDA o Non-Disclosure Agreement, que en pocas palabras es un escrito hecho por la sola persona que recibe, declaración unilateral de voluntad, en la que reconoce que o en futuro va a recibir, pero también cuando reciba, que ya está recibiendo la información de la que hablemos. A eso es a lo que voy. No sé si contesto la pregunta. Sí, la contestaste perfectamente. Nomás quería completar si en esos mismos documentos se puede reflejar lo económico en caso de comercialización. Sí, claro. Es más, y lo conveniente sería incluso reflejar las sanciones económicas en dado caso que haga mal uso la empresa. Yo, empresa Inc., desde ahorita reconozco que si hago mal uso de la información que me estás dando en 36 hojas que estoy firmando en cada una de ellas para efectos de evaluar tu proyecto, si hago mal uso, te voy a indemnizar, no te va a firmar nunca lo que tú quieras, ¿verdad? Pero te voy a dar $100,000, $1,000,000, $10,000, los dólares que quieran firmar, ¿verdad? Pero sería incluso conveniente, ¿verdad? Muy bien. Es ya irnos a un nivel más elevado de empresas serias y muy formales, pero sería lo ideal, que existe una sanción económica, o cuando menos que se reconozca que en dado caso de hacer mal uso, que no debe de decirlo, porque la disposición legal se aplica automáticamente, pero que diga, estoy consciente de que si hago mal uso, se me aplicarán las sanciones administrativas, civiles o penales que correspondan según la legislación aplicable. Punto. Con eso ya le da un poquito más de forma. Gracias. Al contrario. Seguimos, por favor. En la 50, ahí está. Todo NDA o estas cartitas, sobre todo cuando es un tercero el que va a firmar, pues que tenga facultades de representación de preferencia. Y sé que estoy pidiendo las perlas de la Virgen y que si ya va a ser difícil que me firmen un papel y luego me pides que me firme el que es representante legal y que aparte que me muestre que es representante legal, vuelvo a lo mismo. A nosotros no la hacen, pero nosotros lo vemos raro, exagerado cuando tratamos de hacerlo. Como nos ven, nos tratan, dicen por ahí. Entonces es parte de incrementar esa cultura de dar a respetar nuestros acervos confidenciales en este tono, ¿no? Entonces que lo haga quien tenga representación. Establecer la razón de la divulgación, eso es bien importante. Estoy recibiendo el proyecto del estudiante tal, ¿por qué? Porque voy a evaluar para ver si lo puedo meter en mi línea de producción o puedo meterlo en mi catálogo 2013 y a ver si cumple mis expectativas, y en caso de que no, se regresará íntegro y no tendré derecho a bla, bla, bla. O sea, que se establezca la razón de la divulgación y de quien la recibe, por qué la recibe. Tener identificada claramente la información confidencial, así sea el nombre del soporte material, su contenido, es un manual identificado con tal que contiene las fichas técnicas, las memorias, los dibujos, el prototipo 1, el prototipo 2, el prototipo que se especifique, ¿por qué no? Claro, es lo mejor. Y obviamente acompañarse de ese ejemplar divulgado, igualmente firmado por el receptor, sería lo ideal. Insisto, esto va para estudiantes, maestros, empresas, todos los que estén participando. La siguiente, por favor. Obviamente, lo que se busca es tener el reconocimiento expreso del receptor de qué es lo que recibe y la razón de ello, ¿no? Ceñir tiempos de posesión por parte del receptor. O sea, no es de que te divulgué mi información confidencial para que hagas con ella lo que tú quieras cuando tú quieras, no. Hay que ceñir los tiempos. Voy a tener 2 meses, 1 día, 3 horas, 1 año, lo que quieran, pero para evaluar esa información y viene una respuesta comprometida en tiempo. ¿Y por qué no alguna sanción si no? Y si no respondo, se tendrá como un acto desleal. No sé, digo, créanme que el escrito lo podemos poner tan intenso, tan suave como sea necesario.
pero sí es importante ceñir tiempos de esa entrega y de por qué lo voy a utilizar y ceñirlo en la posesión, hay que ceñirlo en tiempo. Ya dijimos establecer penalizaciones. La siguiente, por favor. Definir con claridad a participantes, desde los alumnos, maestros y demás. ¿Quiénes participan? ¿Con qué carácter? ¿Para qué participan? ¿Y cuál va a ser la rotación si existe? Normalmente formamos un equipo y no estamos pensando que ya va a rotar necesariamente, pero en el momento que empiece la rotación, hay que documentar antes de que se vaya Abrahamcito, porque ya le hablaron de no sé qué empresa y va a dejar el proyecto. En historias de esas las he visto. A ver, ven para acá, Abrahamcito, ¿qué fue lo que hiciste, campeón? Porque te dijimos que tuvieras una bitácora y tienes un año aquí y no llenas tu bitácora, pues antes de que te veas la llenas y tienes que desvelarte, te desvelas. Pero me dices qué fue lo que hiciste, qué contribuiste y échame para acá desde los soportes, o sea, todo. Y no esperarnos hasta el último, ¿verdad? Lo ideal sería, ya se va Abraham porque le va dando una empresa. No te preocupes, aquí tenemos perfectamente la bitácora que hizo Abraham, que realmente, por si el rato nos reclama, es más, ya está firmada la bitácora por Abraham, porque si el rato nos reclama, le vamos a parar en seco. Espérate, campeón, mira, aquí está el contrato donde tú estabas como servicio de apoyo, y aquí está lo que tú hiciste, y aquí está tu firma, entonces no andes haciendo ruido donde no debes, ¿verdad? Y ya, pero si no hay eso, empiezan las tronaderas de cosas, ¿no? La siguiente, por favor. Definir el carácter de participación, autor, colaborador remunerado, asistente, cada quien tiene su rol y muchas veces por haber estado picando la máquina durante todo el tiempo del desarrollo o haber estado tecleando porque era el que escribía más rápido, todo lo que me decían de minutas, me considero titular de la invención o coautor. Espérenme, hay que trazar grados de innovación y grados de contribución en el desarrollo del proyecto y ponerlo con nombres y apellidos y bien especificados los roles para al rato no generar expectativas o considerarnos con derecho a algo que no nos corresponde. La siguiente, por favor. El objeto de participación, esto es bien importante y ahorita incluso una de las preguntas algo rozaba. Una cosa es fortalecer la idea de origen, porque a veces nos contratan para eso, y sobre todo en el tema de células o en algunos otros en los que es más evolucionado, ya parten de algo que tiene tiempo, pero hay que modificarlo, hay que adecuarlo, hay que potenciarlo, y viene más gente a hacer eso. Bueno, espérame, nomás reconozcamos de quién fue la idea de origen, ¿verdad? Y reconozcamos quienes vamos a participar. Uno a lo mejor es fortalecer la idea porque es el especialista, y él va a saber con ojos clínicos y siendo un tercero nuevo en esto, lo va a ver de otra óptica y va a poder materializarlo, masticarlo y poder desarrollarlo. Una cosa es quien fortalece la idea, otra cosa es, ya fortalecí esa nueva idea, ahora a ti que tú eres muy bueno para el trazo, tú materialízala, tú haz el prototipo, es otra historia, ¿sí? Y tendrá una titularidad diferente o cotitularidad diferente o participación en la autoría diferente. Una cosa es el que fortalece la idea, otra el que la materializa y otra la que financia el proyecto. Entonces, acuérdense, no por poner dinero nos hace dueños nos hace titulares de los derechos de propiedad intelectual, al menos de que sea el patrón o quien encomienda y existan los documentos específicos, expresos, escritos de esas encomiendas, ¿verdad? La siguiente, por favor. Irnos un poquito más rápido. 55. La siguiente, por favor. Siempre identificar la información ya divulgada y la información resguardada o susceptible de resguardo. ¿Qué sucede? A veces llegamos tarde ya en el proyecto y ya tenemos divulgados en papers, en trazos, en concursos, en convocatorias, en información. Si ya está divulgada la información de nuestro proyecto, que en principio podríamos haber invocado como confidencial y meternos al esquema de secreto industrial automático de ley, si ya está divulgado, pues ya no, si hay identificación del contenido, está documentado, pero ya rompimos la tercera regla que es un acceso restringido y demás, ya lo divulgamos sin control, entonces córrele para atrás los filters y ver si es susceptible, por ejemplo, de que existe un reconocimiento como una obra literaria. O sea, si ya no saben ni cuánta gente está, además estuvo en internet quién sabe cuánto tiempo en tu blog y ya perdiste control de quién tiene acceso, pues mejor vámonos al indautor, que aunque no es constitutivo de derecho su título, vamos a inscribirla para nosotros mismos hacer público de que eso es nuestro, cuando menos, ¿verdad? Si ya fuimos tarde en ese recopilar, identificar e implementar medidas de resguardo.
siempre clasificar la siguiente, por favor, la información como confidencial. Ese cajón, ese acervo, en el cajón debes ir afuera, información confidencial, y si son 15 volúmenes de tomos allá adentro, pues cada tomo todo hay que decir información confidencial y propiedad de quién. Siempre tenemos que identificar la información que queremos que se reconozca como confidencial y sobre todo, ¿para qué la que vamos a poner en sus manos la información? Si vamos a divulgar la información porque va a ser el cocinero, porque va a ser el que va a hacer el prototipo, porque va a ser el que comercialice o porque distribuye y necesita conocer esa información confidencial, tenemos que prevenirlo. Parte de ello es en el NDA, pero parte también en el ejemplar que le ponemos en su alcance es, esto es información confidencial, propiedad de, y rájale todo el nombre. ¿Ok? La siguiente, por favor. La siguiente es un tanto utópico, pero altamente necesario. Ya vimos que es un requisito básico para tener el reconocimiento como información confidencial por ley. Necesitamos documentar el proyecto, y por ello es desde el inicio, desde esa conceptuación de la idea que da vida, sea por un incentivo académico, por una encomienda de un profesor, por una encomienda del instituto como requisito para tener unas ventajas para un postdoctorado, lo que sea, pero necesitamos tener documentado el proyecto. ¿Cuál es nuestro start en esta carrera? ¿Sí? Bien documentado el proyecto. Desde el inicio, siempre en un soporte material, así sea audio, así sea video, así sea escrito, a mano, electrónico, magnético, como sea. Siempre que exista la bitácora, que es una palabra que yo no sé cuántas veces han escuchado y a lo mejor han utilizado, ojalá así fuese, pero las famosas bitácoras son prueba plena en juicios, ¿sí? Esas bitácoras bien estructuradas, bien hechas, con las firmas adecuadas, identificando participantes, qué hace quién, por qué, para qué, fechas y demás, lo que es una bitácora en toda su extensión, es ideal, sí, por favor. ¿Esa bitácora es necesario que sea el responsable de un proyecto o cada persona que participa en esa debe llevar una? Lo que pasa es que pueden ser las dos cosas y de hecho de preferencia. Al final de cuentas, pues cada quien va a estar, yo voy a estar sentado aquí, el compañero allá, el otro en el piso de abajo y andamos a veces desbalados y tenemos un control diario, de preferencia diario, de lo que estamos haciendo y alimentando nuestra bitácora, Si nos dijeran, si no me enseñas bitácora no te pago, vieran cómo sí se hacen las bitácoras. Pero bueno, ¿y qué hice hoy? Necesito justificar mi sueldo, en el supuesto que hay un sueldo por medio, ¿verdad? Pero bueno, entonces hay bitácora diario, hice esto, avancé, ya hice el dibujo 2, modifiqué el anterior, adecué, contacté a un proveedor, me dio cotización, bitácora de todo, de preferencia diario. ¿Y por qué no? Que obviamente el líder del proyecto, si no hay una bitácora que resume todas las demás bitácoras, pues cuando menos que tenga control de que si se está firmando diario, ¿no? ¿Verdad? Es a lo que voy. Pero sí es importante el rol del vamos a decir que la bitácora la amarré con sueldo. O sea, no me entregas la bitácora, no te pago. ¿En el aspecto laboral es justificable? Sí. Y estoy que me quemo por llegar a los artículos. Ahí voy, porque creo que nos quedan como 10 minutos. Gracias. Y ahorita vamos a leer las disposiciones. Híjole. Dado el tiempo, y que no que sean cosas nuevas lo que me falta, pero son repetitivas nomás para realzar lo que hemos estado diciendo, con otras palabras. Me quedaría con lo siguiente. Así sea un proyecto de investigación dentro de la universidad, así sea un proyecto ya en una empresa constituida, llámenle spin-off, llámenle lo que quieran, o que sea una fuera de este esquema, una empresa propia, un factor importante es concienciar a la gente y generar la cultura educativa de qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede y que respeten la información confidencial. Hay empresas en las que llegas y te hacen firmar un convenio de 600 páginas y léelo si quieres, ¿verdad? Si no, te tienes que firmarlo para entrar. Y ahí te dice pum, pum, pum. Y desde esos terrores hasta que te van explicando, vale, ese salón nomás puedes entrar con la tarjeta verde, nomás los de tarjeta verde entran. Y empiezan todas las medidas esas que a veces son de película exageradas, pero que son necesarias. Es una cultura. Tenemos que educar y sobre todo en nuestras canchas como instituciones de educación, profesores, a nuestros alumnos, para que lo implementen en sus empresas o para que no les hagan un mal juego en empresas a las que vayan. Es así de simple, así de práctico.
pero tiene que haber una labor educativa de nuestra parte, y sobre todo si somos líderes de proyecto, de lo que es cuando menos la importancia de esta información, que puede constituir información confidencial, que es necesario tenerla identificada, que es necesario tenerla documentada, que es necesario tener un control de quién tiene acceso y por qué, y que cuando se tiene que divulgar, se tiene que decir que es confidencial, y quien recibe tiene que firmar un reconocimiento de que es confidencial, y por qué la está recibiendo y por cuánto tiempo. Con eso me doy por satisfecho y duermo tranquilo el fin de semana. Cuando menos quedémonos con esas ideas. ¿Por qué? Déjeme ya entro un poquito a la regulación. Nos vamos por favor a la 65, si son tan amables en producción. Dice la 65, voy a leer la ley de la propiedad industrial, ni siquiera es el Código Penal. La misma ley de marcas y patentes tiene su capítulo de sanciones penales, delitos, en esta materia. Y dice, es delito revelar un secreto industrial que conozca con motivo de su cargo o desempeño de su profesión o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso sin consentimiento de la persona que debe otorgarlo para obtener un beneficio. Es decir, hubo una persona que puso en mis manos información confidencial y yo hago mal uso de ella para obtener un beneficio económico, irme con la competencia del que me la dio o historias de esas, que se nos mete el diablo de repente, delito. Y ahorita vamos a ver cuántos se van guardaditos. Apoderarse de un secreto industrial sin derecho ni consentimiento con el fin de obtener un beneficio económico o de causar un perjuicio a quien lo guarde. Ahí estaba mi cajón y pues alguien que sabía que estaba en mi cajón se metió en la noche, sacó, y yo tengo manera de comprobar porque había cámara y no se dio cuenta este pelado, pero bueno, ahí había una cámara y se llevó la información y sin autorización y luego supe y tengo documentado que era para ofrecerse a alguien más, etcétera, es delito. Así de simple, usar información de un secreto industrial sin consentimiento está penado por la ley de la propiedad industrial. ¿Qué sanciones? En la siguiente vienen, de 2 a 6 años de prisión y de multa de 100 a 10,000 días de salarios mínimos. O sea, más de cerca de 500,000 pesos de multa, y bueno, pues a mí no me preocupará el dinero, y no porque lo tenga, sino 2 a 6 años de prisión, y son delitos graves y no alcanzas fianza, entonces como que empieza a agarrar diferente el color esto, ¿no? O bien, de 3 a 10 años, y multa de 2,000 a 20,000 días de salario mínimo, cerca de 850,000 pesos. ¿Sí? Por usar, difundir, agarrar, utilizar información confidencial sin permiso. Nos vamos más para allá, Ley Federal del Trabajo, la siguiente. Es causa de rescisión de una relación de trabajo revelar al trabajador los secretos de fabricación o de dar a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio de la empresa. Ojo, empresa lo pongo en cursiva porque la Corte ya dijo, por empresa se entiende hasta instituciones de educación superior, ONGs y demás, personas morales en pocas palabras. Cualquier empleado de cualquier persona moral o incluso de persona física que haga mal uso de información confidencial es causa de rescisión y no se le indemniza ni nada. 5 minutos. La siguiente, artículo 134, Ley Federal de Trabajo. Son obligaciones de los trabajadores guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente, o de los cuales tenga conocimiento por razón del trabajo que desempeña, así como de los asuntos administrativos reservados cuya divulgación pueda causar perjuicio a la empresa. Ándale, todo eso es obligación del trabajador, por ley, el hacer buen uso de ello. Me quiero ir no al penal federal, porque ese es más light. Vámonos al Código Penal para el Estado de Nuevo León, que es la 72. Y esto, de algunos códigos penales estatales de otras entidades federativas, veo que son semejantes. Dice el Código Penal de Nuevo León, se aplicará prisión de 2 meses a 2 años y multa de 1 a 10 cuotas, salarios mínimos, al que sin justa causa y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revela algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto. ¿Qué es lo importante aquí? Tener identificada la información, anunciar que es información reservada, para que el trabajador, con un buen manualito o un buen lineamiento institucional, se le diga, aquí, divulgas algo que sea confidencial, te va a ir mal. Y aunque no lo digamos, pero es bueno avisarles, aquí está el Código Penal de Nuevo León que automáticamente lo sanciona. Dice el siguiente artículo, ya para ir concluyendo, nos faltan 2.
Se equipara a la revelación de secretos y se sancionará con pena de 1 a 5 años de prisión y multa de 1 a 10 cuotas al servidor público o a cualquier persona que intervenga en la obtención, registro, almacenamiento, administración o uso de información confidencial reservada, o los que posean por cualquier título y que revelen esa información aun cuando haya finalizado su relación laboral o contractual. Subrayo eso por lo siguiente: yo trabajé para una institución, ¿sí? Almacené, extraje, documenté, divulgué, utilicé sin autorización, aunque ya no trabaje en ella. Aquí está, Código Penal de Nuevo León. Y son sus años de prisión y sus multas. Sobre todo si está bien documentado. Y ahí es donde dicen, pues ahí está el chiste. Pues ahí está el chiste para nosotros, que queremos hacer valer esa información confidencial. Si no siguen los tips, que aunque fuera rápidamente vimos todo el día de hoy, difícilmente van a poder tener una razón para poder ir a los tribunales a reclamar esto. Ya la última, que son segundos, la sanción será de 1 a 5 años de prisión, multa de 1 a 10 cuotas y suspensión para el ejercicio de la profesión, suspensión para el ejercicio de la profesión de 2 meses a 1 año, en su caso, cuando la revelación punible sea hecha por persona que presta servicios profesionales o técnicos o por servidores públicos, o cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial o comercial. Esto es bien importante. El Código Penal va más allá, no nada más protege los secretos industriales o comerciales que cumplan con los requisitos del artículo 82 que vimos, identificado, bla, 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 sino que va más allá. Comunicaciones reservadas, aunque no sean secretos industriales, ojo, o sea, da una protección amplia. ¿Qué quiero decir con esto? Ya para concluir, la siguiente pues es nada más para agradecerles y me gustaría que pusieran la última filmina. Ahí está mi correo electrónico, cualquier duda que tengan por favor, ahí está el teléfono con la LADA, estamos a sus órdenes. Pero el mensaje es bien simple: no subestimen sus activos intelectuales, no subestimen ese acervo de información que lo puede constituir bitácoras, listas de clientes, listas de proveedores, planes de negocio, recetas, demás, trazos, diagramas, etcétera. Denle por favor un reconocimiento como la ley se los da automáticamente, pero ayuden a la ley a ayudarles. Cumplan con los requisitos de tener bien identificada esa información, bien documentada, bien plasmada en un soporte material y tengan las medidas adecuadas mínimas para ese manejo y conservar la confidencialidad de esa información y poder estar en el terreno de los secretos industriales, ese universo que es parte de las marcas, patentes, derechos de autor, pero que hacemos un lado cuando el cúmulo de información normalmente cobra más relevancia a veces que las patentes propias, porque las patentes tienen vigencia de 20 años y hay conocimiento técnico, hay know-how especializado.